Señores, el doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano, nos visita en esta mañana. Nos sentimos nosotros como equipo de trabajo sumamente complacidos de la presencia del doctor aquí, porque ha llegado en el preciso momento en que todo está como convulso y por aquí movimientos en todos los órdenes, y uno se siente como que cuando está en un camino sin salida, en un callejón sin salida. Los buenos días de inmediato al doctor Wilson Roa. Gracias, gracias. Doctor, quiero iniciar con primero que cualquier cosa, una preocupación que tengo. 2 niñas en las últimas 48 horas muertas en Santiago por dengue. ¿Cuál es la situación real del dengue? Mira, la situación real del dengue es que es endémico. Y no hay forma que tú dé vuelta para que tú no convivas con el virus del dengue en el país. ¿Cuál es la realidad? Que a veces el paciente llega tarde a la atención médica. Y el problema de la atención primaria, que debía ser la plataforma de definición de un verdadero sistema de salud, en la República Dominicana no se ha podido construir por los intereses, y sobre todo los intereses de mercado, los intereses del gran capital que quieren todo, y la falta de determinación y responsabilidad del Estado de dirigir la salud como mandato constitucional. Entonces nosotros nos pasamos tiempo, aquí he venido yo a tu programa y hemos hablado de atención primaria. La educación y la promoción son los elementos fundamentales para desarrollar la plataforma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú tienes de los 10 y algo de millones de dominicanos que tiene el territorio nacional. ¿Tú sabes cuál situación tenemos? Que tenemos 3 regímenes dentro de la estructura de atención en salud, y el 66% de la población es la vulnerable, es donde ocurre la muerte de esas 2 niñas. Y nosotros hicimos una propuesta sobre salud escolar, se la entregamos al ministro de Salud, se la entregamos al ministro de Educación, a Mirabal, y al que estaba antes de él, sobre salud escolar. Tú sabes que el Estado tiene 2.8 millones de niños en las escuelas, y eso representa el 36% de la población más vulnerable, donde se refleja la alta tasa de morbimortalidad en el país. Pero nosotros no vamos a avanzar porque no hemos tenido la determinación de que el Estado, representado por el gobierno, asuma la responsabilidad constitucional de dirigir una salud pública, y viste la postura que nosotros asumimos, y fue que nosotros dijimos que la atención primaria tenía que ser con carácter pública, dirigida por el Estado. ¿Por qué se hace tan difícil implementar eso por los gobiernos? Por una razón que nadie quiere plantear la verdad. Los banqueros están metidos en el negocio de la salud. Y entonces eso ha impedido que se avance, porque desde los gobiernos y los partidos políticos, los que dirigen y los que quieren dirigir, están asociados en el negocio. Y entonces nadie quiere decir eso, y nadie quiere representar las posturas que merita la circunstancia de la salud de los dominicanos. Por eso nosotros no podemos competir con nadie en salud. Eso es todo. Y nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos en la región, pero tenemos el obstáculo de que la intermediación es la que rige la salud. No es el Estado que establece la Constitución, que el rector es el Ministerio de Salud. No es ese el rector aquí en la práctica, no. Aquí el rector es en la intermediación, el gran capital, los banqueros, las intermediarias que han decidido hacer lucro con el dolor de esos infelices que ponen su vida en el camino y la pierden. ¿Eso quiere decir que vamos a seguir teniendo muertos por dengue? Pues claro. Tú ves ahora en abril, deja que caigan 3 aguaceros y que se replique y que salga el sol 3 veces y que se replique el virus y que se replique el mosquito para que hablemos, y después tú me invitas. Sí. Eso es todo.
Nosotros ahora mismo estamos viviendo una situación muy complicada, como que de incertidumbres en todos los órdenes. ¿Cuántos años tiene usted, doctor, ya como médico? No tengo mucho, pero tengo unos 33 años. 33 años. Ya con su experiencia como médico, ¿qué lectura usted le da a lo que está viviendo el mundo con esto del COVID-19? Mira, yo tengo mis interrogantes, porque de los elementos que la población no le ha puesto atención y los análisis no lo veo en el tablero, es que nos han ido metiendo poco a poco la idea de que la infección es resultado de una mutación. Pero ¿qué es una mutación para que la población entienda? Cuando tú agredes la estructura o la función de un organismo en este caso. Tú quieres una malformación genética, tú agredes un gen en su estructura o en su función. Eso es una mutación. Y eso transferido al virus, perfectamente tú tienes varias interrogantes. Y tú debes preguntarte, ¿es una mutación realmente? ¿La mutación ocurrió de manera natural entre la convivencia natural del virus? ¿La mutación ha sido interferida, pensada, o ha sido interferida sin intenciones? Porque el mercado mundial, todo el mundo sabe, cómo hoy tiene un eje fundamental que es China. Así de simple. Y los norteamericanos, que saben mucho, ya están anunciando una vacuna. Y sus amuletos de Oriente, que son los israelíes, están anunciando otra vacuna para someter la prueba. Entonces hay interrogantes que nadie ha querido abordar. Y que no tan claras. Aunque todo esto ha provocado, y yo sé que va a seguir provocando, grandes pérdidas en el mundo completo. Pero grandes pérdidas comerciales, grandes pérdidas dentro de lo que tiene una influencia de geopolítica, pero grandes pérdidas de vida. Y la mayor repercusión, ¿quiénes la van a tener? La van a tener los países que tienen una población más longeva. ¿Por qué en Italia ha tenido una letalidad de un 5.3%? Porque Italia es uno de los países, al igual que España, que mayor cantidad de población de mayor edad tiene. Y si tú buscas la mortalidad, la mayoría está sobre 80 años de edad. Cuando tú buscas la población de 9 años o menos, no hay mortalidad atribuida al coronavirus. Pero cuando tú buscas la población de 39 años o menos, la letalidad es de 0.2%. Cuando te va al 80 años o más, la letalidad es de un 14.9%. Y cuando te va de 70 a 80, la letalidad es de un 8 punto y pico por ciento. Entonces, si no lo vemos así, entonces no vamos a entender la dimensión del problema que nos agobia y que nos va a golpear. Como usted estuvo frente al Colegio Médico Dominicano dirigiéndolo de manera magistral, porque hizo buenos trabajos ahí, frente a esa entidad de los médicos que representan a los médicos en la República Dominicana. Es bueno preguntarle, se ha hecho famosa la frase del protocolo, y que el ministerio no sale hablando de un protocolo y el protocolo. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con gente que viene de otros países, principalmente gente que viene hasta del MIS con pasaporte italiano, dice, pero yo llegué al aeropuerto y no me preguntaron absolutamente nada. ¿Por qué se hace tan difícil establecer un protocolo que sirva de protección para todos? Porque tú no tienes un sistema de salud normatizado. ¿Qué significa eso? Porque nosotros como colegio médico planteamos la definición y reordenamiento de un sistema de salud. Tú tienes que definir una metodología que te permita a ti integrar la estructura de salud que tú tienes, pero enlazar lo que es la promoción y la educación para tú llegar al paciente o para tú prevenir el paciente de la morbimortalidad. Si tú quieres definir un sistema de salud, tú te vas a Costa Rica.
Tú te vas a Cuba, dos paisitos tan pequeños como nosotros. Ellos han logrado avanzar en el ordenamiento de un sistema de salud, pero ellos tienen allá todo normatizado. Tú tienes una unidad de atención primaria con toda la estructura y los insumos que aquí no se ha querido implementar, aunque sí tenemos condiciones para eso. Y entonces tú defines el radio geográfico que le corresponde a cada unidad. Y en función de la educación y la promoción, esa unidad tú la vas a ir vinculando dependiendo de su capacidad resolutiva. Y tú dices, esta unidad tiene capacidad hasta aquí. Lo que llegue, que esté por encima de esto, entonces yo lo bajo o lo subo a un nivel de mayor complejidad. Y voy creando desde la unidad de atención más remota a la unidad de atención que está más alta en el nivel, y tú vas por niveles hasta que tú llegues a la referencia nacional con una referencia y contrarreferencia efectiva. Pero aquí nada de eso tú puedes. Y montar una promoción en masa para la población, vinculando la población a la resolución de su conflicto, porque al fin de cuentas, la población es la dueña del problema, pero es la dueña del financiamiento también. Y tú, si quieres un sistema de salud, tú tienes que definir un ordenamiento que nosotros no hemos podido. Y por eso nos dan tanto trabajo tú referir un paciente de una población distante a un hospital general de referencia y después de vuelta a su lugar de origen. Y eso, todo eso está escrito. Yo quiero hacerle una preguntita que mucha gente seguramente se está preguntando. Si el doctor Wilson Roa, usted se va a transportar ahora a donde yo le voy a decir, fuera ahora mismo el que dirigiera Salud Pública, el ministro de Salud Pública, el doctor Wilson Roa, y con esta situación que nosotros tenemos a nivel mundial con el COVID-19, ¿qué usted implementaría en la República Dominicana? Dígame 3 medidas que usted, aunque fueran difíciles, implementaría para nosotros ir supuestamente bien de que como vamos. Mira, lo primero es que la primera medida que se debió haber tomado aquí eran los controles de todos los niveles de ingreso de personas foráneas al territorio nacional. Cerrar los aeropuertos. Yo no sé si es cerrarlo, pero yo sí sé que hay que tener controles de eso, sabiendo también que es imposible impedir que el virus llegue. ¿Y tú sabes por qué? Porque el virus no se ve. Y el virus, cuando tú llegas donde yo estoy, tú tienes el virus y no tiene por qué tener manifestaciones. Tú puedes estar en un periodo de incubación o un periodo de reservorio que pudiera tener, sin la necesidad de expresar la manifestación de la enfermedad en el momento de que tú y yo nos encontremos. Y tú contagiarme a mí o yo a ti. Entonces, te lo pongo fácil. ¿Qué hace China? China coge y acordona la población donde se origina el conflicto de salud. Lo acordona, usted ni entra ni sale, pero acordonó la población aledaña. Y hoy veo que Colombia suspende todas las actividades de masa humana. México, Estados Unidos ha suspendido todas las actividades deportivas y todas las actividades educativas. Todas las han suspendido. Pero nosotros seguimos tan campantes cuando nosotros no tenemos un sistema de salud competitivo y resolutivo para darle respuesta a la población. Entonces, los controles, la educación y tener claro que nosotros nos preparamos para ir detrás de la carreta. Porque si tuviéramos un sistema de salud, nosotros tuviéramos medidas de prevención efectiva, pero no lo tenemos. ¿Por qué se hace tan difícil que al dominicano le dicen, usted va a estar en cuarentena en su casa y él sigue haciendo sus actividades comunes y corrientes? ¿La educación dónde está? La cultura de la educación, tú no te la aprendes de hoy para mañana. Entonces nosotros queremos vivir silvestre. Nosotros no queremos disciplinarnos. Nosotros todavía vemos que el lobo llega y hasta que no te muerde, tú no crees que el lobo va a llegar. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora mismo nosotros no tenemos pacientes autóctonos
afectados del virus. Aquí hay casos que se han registrado, pero es que tú vienes de tal o cual lugar infectado y tú vienes, entra y sale y se toman algunas medidas. Pero nosotros no tenemos de manera autónoma el virus reproducido en ti y después en mí, y después en cada uno de nuestros entornos. No lo tenemos desarrollado. Entonces, pero nosotros tenemos un problema de disciplina. No queremos educarnos, no queremos culturizarnos, pero sabiendo yo que eso es un proceso. Si por casualidad de la vida, porque uno tiene que pensar, y lo deben de hacer las autoridades, no nosotros. Si por casualidad de la vida tenemos en un momento determinado 500 casos aquí en el país, hay capacidad de respuesta por parte del gobierno. Pero si tú no tienes un sistema de salud efectivo, tú no vas a tener una prevención efectiva. Y la resolución tampoco va a ser efectiva. Porque nosotros estamos en capacidad de darle respuesta a 500 casos, ni a 200 tampoco. Tú cruzas los dedos, como hacemos en mi campo, y pone una escoba al revés en la puerta para que no llegue. El resto es nosotros teorizar, mantenernos por los medios de comunicación, televisión, periódicos y demás cosas. Pero nosotros no estamos en capacidad de dar respuesta. Por eso es que se hace imperativo que la población se dé cuenta que la inversión en educación y en promoción son elementos fundamentales de integración de la población a la resolución de su conflicto de salud. Dicen por ahí que a los actuales directivos del Colegio Médico Dominicano no les luce haber hecho una marcha y aglomerar todos esos médicos para marchar pidiendo un sinnúmero de reivindicaciones, porque se supone que cuando hablamos de educación, de la falta de educación, un médico no le luce decir, es que por la falta de educación hicieron eso. ¿A qué usted cree que se debió que el colegio tomó esa iniciativa? No, lo que pasa es que el 9 de diciembre del año pasado, siendo yo presidente del Colegio Médico Dominicano, se firmó un acuerdo con el gobierno, firmado con quien te habla, para la pensión de los médicos. Y esa pensión fue autorizada por el señor presidente de la República, en conversaciones en una comisión. Danilo Medina Sánchez. Así es. Y se autorizó y se firmó para pensionar a los médicos como establece la ley 414-98. ¿Y a partir de cuándo lo iba a hacer el gobierno? A partir de diciembre. Y se llegaron a depurar unos 156 médicos que habían cumplido 65 años o más de edad y 30 de servicio, porque eso es lo que dice la ley en su artículo 7, párrafo 1. Pero aquí todo se violenta. Si se firmó el 9 de diciembre y acordamos su implementación en lo que restaba de diciembre, el inicio, ¿por qué estamos en marzo y no se inicia? Cuando tú has cumplido los 65 años de edad o más y tú tienes 30 años o más de servicio. ¿O es que tenemos que pelearnos para implementar los acuerdos y lo que se ha firmado? Además es un mandato de la ley, que ni siquiera debía haber necesidad. Sectores dijeron, no debieron los médicos por lo del COVID-19, la amenaza que tenemos. Bueno, lo que pasa es que aquí siempre hay un pretexto. Eso es una decisión de la Junta Directiva Nacional y eso está amparado en el incumplimiento de un acuerdo que se firmó. Si hubieran iniciado la implementación, porque no es que tú vas a pensionar todo el que diga voy, el que diga la ley, amparado en la ley. Si tú hubieras iniciado la implementación, no genera el conflicto, porque una causa trae una consecuencia. Y ese es el problema. Yo espero que el señor presidente de la República, alguien le esté diciendo esto que yo estoy opinando, porque fue él que lo autorizó. Y ahí estaba el doctor José Joaquín Puello, ahí estaba la doctora Alma Bobadilla, ahí estaba el doctor Severo Mercedes, por mencionar, y ahí estaba el doctor Herminio Liria, que es el actual secretario general
del Colegio Médico Dominicano. ¿Qué respuesta ha recibido el Colegio Médico Dominicano después de la marcha? No tengo la información. No tiene la información. No tengo esa información. Pero me parece que la prudencia le debe llegar al gobierno como mandatario y decir, ciertamente me comprometí, lo autoricé, debo iniciarlo. ¿Qué usted cree que pasaría si sale del gobierno el presidente Danilo Medina y no se hace absolutamente nada? No, porque el presidente Danilo Medina va a salir como quiera. No, pero me refiero sin que se haya tomado la decisión. Me parece que si el que llega tiene la suficiente responsabilidad, las cosas institucionales son para implementarlas. Y si eso se firmó, porque quien te habla fue quien lo firmó el 9 de diciembre, entonces el gobierno que llegue debe honrar lo que el gobierno que sale deja pendiente de cumplir, porque es un asunto institucional y el Estado es el mismo. Tú cambias los actores, pero la estructura de mandato y las leyes son exactamente la misma. Que cumplan y tú verás que vamos a vivir en santa paz. Los hospitales, los que continúan todavía en reparación, ¿cuáles son? Bueno, yo cuando salí dejé 43 reconstruidos, pero hay hospitales como el búnker de la salud, que va a ser el Morgan. Se informó que se iba a inaugurar ahora el 13 de este mes. El 13 es justamente hoy. No sé si se va a inaugurar o no. Yo lo único que le pido al señor presidente de la República es que el Morgan, cuando se demolió el Morgan, se sacó una plantilla de profesionales, profesores, académicos, profesionales de servicio en el hospital. Que ese personal debe regresar a su lugar de origen, que es el Morgan. Y el resto del personal médico, que se haga la selección en base a la ley 6097, que es la ley que establece el ordenamiento del cuerpo médico de los hospitales. Entonces, que se hagan las cosas institucionales, es lo que yo pido. Un hospital que necesita ya su conclusión es el Cabral Ibáez y el Arturo Grullón de Santiago, por Dios. Eso tiene 6 años, 7 años, en una remodelación que no termina. Suficiente como para haberlo demolido y ver hecho una implantación nueva, una construcción nueva. Yo vi que China, a pesar de la prisa, en 24 días hizo 2 hospitales gigantescos para darle respuesta al coronavirus. Y nosotros tenemos 6, 7 años, se presupuesta, y cuando tú presupuestas el inicio de la construcción proyectada, y cuando tú logras concluir, entonces el presupuesto original se ha triplicado y se ha cuatriplicado, porque eso tiene muchas implicaciones. ¿Qué ha pasado con mucha gente se pregunta, la indumentaria que tiene que utilizar el médico para protegerse cuando le llegan los casos de COVID-19, en el caso de la gente que no se sabe si positivo o negativo? Realmente, porque esos médicos ya no pueden ir a otra sala a tratar pacientes comunes y corrientes. Tú sabes que el médico, ¿cómo se está manejando eso? Tú sabes que el médico es el parachoque de los conflictos de salud. Yo voy a una consulta y yo veo 15, 20 pacientes. Yo no sé cuál es. Exactamente. Y yo no tengo la protección tampoco. Entonces nosotros somos el personal de más alta morbilidad que tiene la sociedad. Entonces, aquí no tenemos los equipos, no tenemos los insumos, aunque se ha hablado de alguna sala de aislamiento. Pero imagínate tú, que sala de aislamiento tiene Maternidad La Altagracia, la Fuerza Aérea, tiene el Cabral Ibáez, son como 5 puntos que tienen una pequeña salita de aislamiento. Entonces, que Dios nos coja confesar. ¿Se puede, un ejemplo, una persona lograr que se quede normal en cuarentena en su casa sin salir para ninguna parte y recibir ahí su medicación? Eso depende de la decisión individual de cada quien, porque ahí entra la parte que hablábamos al inicio, la educación del ciudadano y el compromiso y la confianza que las autoridades le generen para él obedecer a un mandato requerido de protección.
Doctor, todo el que llega a una entidad, la gente habla de cuánto dejó y si eso está en quiebra o qué pasa. En el caso del Colegio Médico Dominicano, yo veo que usted me trajo aquí Colegio Médico Dominicano Logros, gestión 2017-2019 del doctor Wilson Roa. Así es. Eso, lo que pasa es que a mí me eligieron los médicos para que dirigiera un gremio de profesionales. No me eligieron para que yo dirija un partido armado, con fusiles, con herramientas. No, no fue eso. Cuando me elijan con un partido y que esté armado y tenga la herramienta y los insumos, tumbo el gobierno si no estoy de acuerdo. O por lo menos le armo la guerra al gobierno. Pero cuando a mí me toque dirigir un gremio de profesionales como ese, entonces yo me ajusto a lo que establecen los estatutos. Asesoría en materia de salud para el Estado, porque eso es lo que dice, y mejoría laborales y salariales de vida y de trabajo de los agremiados. Y eso fue lo que yo hice y por eso lo resumí en ese compendio que te entregué. Doctor, vamos a darle una recomendación final al pueblo dominicano, usted en su condición de médico, para que realmente tome las medidas del lugar con esta situación. Mira, hay una sola recomendación que hay que decirle a la población, que le ponga atención a las instrucciones institucionales. La Rectoría de la Salud se llama Ministerio de Salud Pública y en los últimos días el ministro ha salido a la opinión pública dando las orientaciones del lugar. No puede venir a querer orientar todo el que le dé la gana, porque al final caemos en la distorsión. Y el objetivo es uno, prevenir, evitar o corregir las dolencias después que te llegan. Y para eso hay organismos institucionales. Para eso está el Ministerio de Salud Pública, que es el rector, y para eso hay un gremio que se llama Colegio Médico, que es asesor de ese ministerio en nombre del Estado, que son los que debían tener la autoridad para orientar a la población, para evitar males mayores. Doctor, nos vamos a ver con mucha frecuencia. Usted va el domingo a votar normal, a ejercer su derecho al voto. Así será. Yo creo que la ciudadanía debía ir en masa a expresarse. Sí. Que elijan el que crean, pero que se expresen, porque eso fortalece los derechos ciudadanos y los derechos constitucionales de la población. Doctor, gracias por venir. Gracias, Miosotti. Ojalá tenga la suerte de volver. Cuando usted quiera. Esta casa es suya. Bueno. Usted lo sabe. Ya vendré. Que hay que darle sus saludos a la esposa del doctor, que está aquí también, sí, a doña Maritza. Pero hay que saludar. Que vino a acompañarlo a usted. No soltó su marido temprano. Ah, sí. Ese es mi amuleto. Y no quiero irme sin saludar a un maestro de la medicina dominicana. Ese señor que está a mi izquierda, llamado Sergio Sarita, ha sido maestro de generaciones académicas en este país. Y me quito el sombrero. Así mismo es. Imagínese usted, yo que lo quiero tanto, lo respeto tanto, y que él es parte importante también de este espacio Diario 16. ¿Usted sabe que yo lo quiero también a usted? Como no se me ponga celoso. No, no. Señores, tenemos que irnos al corte. Al regreso, ya él lo dijo, el doctor Wilson Roa, el doctor Sergio Sarita Valdés, y una mujer extraordinaria, Rosa N.G. Báez, viene a compartir con nosotros junto al doctor Sergio Sarita Valdés. ¡Qué perla! Después de la pausa comercial.